Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 13 de marzo 2018. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegremos en él, independientemente de lo que diga la gente respecto a este número y este día en particular. Seguimos adelante con los estudios del libro de Proverbios, Sabiduría Práctica para Ser Feliz. Y el día de hoy, el devocional se llama así, Con el favor de Dios. Está basado en Proverbios 12, versículo 2. Un proverbio antitético más que aborda el tema básico, la bondad de la sabiduría versus o contra la maldad de la necedad y sus consecuencias en ambos casos. En mi pueblo, la gente de antes, cuando se refería a algún proyecto, viaje o cosa que queremos lograr, dicen, o decían o dicen todavía, con el favor de Dios. ¿No es cierto? Es una frase de viejos, con el favor de Dios. Y con ello manejan una tremenda verdad. No hay nada que podamos hacer y lograr sin la ayuda de Dios. Pues este proverbio nos habla del favor de Dios de una manera muy clara y especial. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Dice así el versículo 2 del capítulo 12 de Proverbios. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Qué dice? Que la bondad o la maldad son asuntos del corazón y tienen que ver con nuestra relación con Dios. Es bueno estar bajo la gracia divina, y el bueno, así está, y el malo está bajo la condenación, y eso es muy malo. Reflexionemos en las enseñanzas que nos imparte. Primera de ellas, la protección del favor de Dios. Esta idea se parece a varias escenas del Antiguo Testamento. La más obvia, tal vez, es la del arca de Noé. Dios protege a Noé y su familia, Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas, tanto de Noé como de sus hijos. Los protege de la destrucción del diluvio por medio de aquella construcción que él mismo diseñó y ordenó a Noé construir. Él y su familia adentro vivieron la gracia de Dios. Ellos estaban adentro y vivieron. Y la gente estaba afuera y murió. En el Éxodo también se manifiesta el favor de Dios cuando el pueblo celebra la Pascua y con la sangre del cordero sin mancha untan los dinteles de las puertas de su casa. Y la mortandad no llegó a ellos. De hecho, eso es lo que significa Pascua. Significa pasó, de la idea de pasó de largo. No entró a las casas de ellos el ángel de la muerte. En cambio, en todas las casas de Egipto, en todas sin excepción, hubo un difunto, un muerto, el primogénito de cada casa. La mortandad no llegó a los hebreos porque estuvieron bajo el favor de Dios, cuando en obediencia a su mandato pusieron la sangre de aquel cordero que simbolizaba a Jesús y su sangre derramada por nosotros en las puertas de su casa. También se parece este asunto del favor de Dios que dice el proverbio que leemos ahora a la nube que durante el Éxodo Dios les mandó para que los cubriera durante el día y la antorcha de luz que les alumbraba y les guiaba de noche. Era el favor de Dios protegiéndoles. Así que se trata del manto de la protección de Dios sobre su pueblo. Identifiquemos la razón de este favor o la razón de no tener el favor de Dios. El pasaje nos habla de dos clases de personas y conviene que definamos a quiénes se refiere. El bueno, es el primer caso, el bueno, dice el texto, hace referencia al carácter de una persona. No significa sin pecado o absolutamente intachable en el comportamiento moral. Si así fuera, nadie merecería semejante adjetivo. Más bien hace referencia a lo que hemos estudiado en todos los pasajes anteriores de este libro. Se trata del creyente, el ser humano que busca a Dios, que quiere hacer el bien, que está inclinado a cumplir con los designios de Dios, que anhela honrar a Dios con sus hechos. Así que, como hemos dicho ya, se trata de un ser humano que lleva a cabo la sabia decisión de ser súbdito y discípulo del Señor. Aunque siendo humano es pecador, aunque siendo humano falla, sin embargo su corazón está inclinado, su carácter es perfecto, aunque no sea perfecta su moral. Porque en su carácter, es decir, en su seña principal, eso es lo que significa carácter, ¿no? Las señales, los rasgos indudables de una persona, su carácter está inclinado hacia Dios, desea hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, hay otro personaje que se menciona en el proverbio, en este proverbio, el hombre de malos pensamientos. Ya definimos al bueno, ahora definamos el hombre de malos pensamientos. En este caso, la palabra hebrea que se traduce con malos pensamientos es una sola palabra, que describe a alguien capaz de llevar a cabo lo que se propone. Alguien tenaz,
persistente, comprometido, pero por el contexto debe entenderse en el sentido negativo. Es decir, es alguien persistente, tenaz en lo malo. Es decir, que se trata de alguien que piensa, planea, respira, come y practica el mal. Otra vez, habla de carácter, pero en este caso de un carácter malo, perverso, alejado de Dios. Alguien tenaz en lo malo. La primera parte del proverbio dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová. Y esto lo podemos traducir de la siguiente manera. Número 1, aquellos que buscan a Dios y quieren hacer su voluntad tienen a Dios como aliado, y Él les ayudará a lograrlo. No estamos solos cuando queremos hacer el bien, Dios nos ayuda. Número 2, aquellos cuyo carácter se inclina a seguir a Dios y sus mandamientos estarán siempre bajo la protección divina, bajo la protección de Dios. 3, Dios cuida a los que se acercan a Él. 4, Dios derrama su gracia sobre los que andan en sus caminos. Y en segundo lugar, o segunda enseñanza, o segunda cosa que decir de este pasaje, la desnudez de la condenación. El ser humano que mantiene su tenacidad y persistencia en alejarse de Dios y vivir ignorándolo o actuando en contra de su voluntad, se condenará a sí mismo y nada lo protege ni le ayuda en la vida. El texto dice, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. Evidentemente se trata de una declaración de destino final al que habrán de llegar los inconversos, los no redimidos, los no salvos, los necios que rechazan la gracia de Dios. Es decir, sin embargo, no debemos esperar hasta la eternidad para ver esta consecuencia. Desde ahora mismo, quienes persisten en fallar al propósito de Dios para sus vidas, están desnudos de la protección de Dios. No tienen de dónde agarrarse, no tienen sustento, no tienen piso firme, no tienen esperanza. Ahora bien, tolérenme una historia graciosa que me gusta contar para ilustrar este asunto. Los que son miembros de la congregación que yo pastoreo me han oído en varias ocasiones, pero queda muy bien para enseñar este asunto. Miren, recuerden ustedes esa historia graciosa que se cuenta, ese chiste que se cuenta, respecto a un hombre que entró a un bar o una cantina de esas del viejo oeste, para ponerlo más emoción. Se para ahí en la barra y luego toma una tiza, un gis, y hace una línea y se divide por la mitad del salón. Y dice, los que están de este lado somos gente lista, capaz, valiente, inteligente, limpia, sabia, sensata. Todos los que estamos de este lado somos gente así. Los que están de aquel lado son unos cabezones, son unos insolentes, unos cobardes, unos brutos y sucios. Y no saben nada. Se levanta un tipo enorme de 2 metros 10 centímetros con pistolas de cada lado de su cinturón. Y se acerca a este hombre y le dice, óigame, yo no soy ni sucio, ni insolente, ni bruto, ni dice todo aquello que él dice. Yo no soy nada de eso. Y le dice el hombre que pintó la raya, pues es lo que yo digo. Si usted no es nada de eso, ¿qué hace de aquel lado? Véngase para acá, para con nosotros. Perdonen, tolérenme esta historia que es un chiste viejo, los dos de mi edad y mayores lo saben bien, pero ¿de qué habla esto? ¿Por qué cuento esta historia aquí? Digan lo que digan los recalcitrantes calvinistas que del día de hoy, la salvación viene de Dios, sin duda. Solo Él nos puede salvar, por supuesto. Él es el que pone fe en nosotros, está clarísimo en la Biblia, y el que nos pone el impulso para arrepentirnos y entregarnos al Señor aceptando su gracia. Pero el asunto no es automático para todo ser humano, sino que debemos aceptar, no rechazar, sino aceptar. Debemos decir sí, y podemos, por la pura gracia de Dios, experimentar su favor. Es decir, que las personas que se condenan son las personas que le dijeron no a Dios. No quiere decir que Dios no les dio impulso, no quiere decir que Dios no les tocó el corazón, no quiere decir que Dios no hizo labor por Santo Espíritu en ellos para convencerles de pecado. No quiere decir que Dios no trató de atraerles a Él. Sí, pero ellos dijeron no a la oferta de Dios. Así es que digan lo que digan los recalcitrantes de la doble predestinación. Por la pura gracia de Dios, el ser humano puede experimentar el favor de Dios. Si dice sí, si acepta, si abre su corazón, si abre Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, está clarísimo ahí, que sí interviene la decisión humana, que sí interviene, no para salvarnos, no podemos salvarnos por decisión humana, no podemos salvarnos, pero sí podemos decir no a la oferta de Dios o decir sí. Así que le propongo, querido hermano y amigo, digámosle sí a su oferta de protección. Y experimentemos el favor de Dios. Y cada vez que despertemos y andemos por la vida podemos decir, con el favor de Dios. Pero no como una esperanza guajira, como un sueño guajiro que a ver si, no, con la seguridad, con el favor de Dios. Vas a ir a tal lugar, vas a lograr tal cosa con el favor de Dios. Vas a hacer eso con el favor de Dios. O sea, una aseveración de que sí,
pero con la seguridad de que es por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.